Hola Asturias, soy Anthony Blake, el mentalista. Magia no, mentalismo. Cuidado que no es lo mismo, ¿eh? O me vas a comparar. Magia y lo de ascender con la plantilla que tiene el Sporting este año. Lo mío es superior. Mentalismo. Hombre, entonces... Una vez adiviné el gordo de la lotería de Navidad. ¿Pero qué enano? Pero es que no hay ningún enano, señora, no había ningún enano. Córtame esto, José Luis. ¿Qué enano dice usted? ¿Pero qué enano? Que cuando me di cuenta que yo era mentalista, tenía yo 6 añinos y estaba intentando meterle un petardo por el culo al gato, cuando de repente oigo a mi madre que dice: ¡Ah, Toñín, ayúdate yo! Y tuve una visión, mi madre cruzándome la cara. Ya, yo seguí con lo del gato y el petardo y de repente, ¡zasca! Mi madre púsome la cara del revés y dije yo: mamá, soy mentalista. Y díjome ella: no, fío, no, tú lo que yes mongol. Mira que de lo del enano de la lotería, que no voy a hablar, hombre, que no voy a hablar ya, déjame en paz. Esto de ser mentalista y una bicoca, fíos. Por ejemplo, yo de mozo, antes de ir al Carmín de la Pola, ya sabía si iba a pillar o no. Y si no iba a pillar, llamaba a los colegas y decía yo: nah, voy a quedar en casa viendo la retele, ir vosotros. Anthony, Blake. Ser mentalista también es bueno para el día a día. Por ejemplo, yo voy a la pescadería y digo: oye, Falín, ¿estos oricios tan buenos? Y me... sí, lleva 1 kilo. Y yo: sí, los que están vacíos. Anda, ponme la ñocla esta. Con esto del mentalismo, conócese a mucha gente famosa. Bueno, cuando fichó Fernando Alonso por Ferrari me llamó. Me dijo: oye, Tony, ficharé por Ferrari, ¿qué hago? ¿Ganaré mucho con ellos o qué? Pues, ficha por ellos, que vas a ganar mucho, vas a ganar mucho. 30 millones al año gana. Claro, luego enfadóse, porque él decía que se refería a los mundiales que iba a ganar. Pues haber preguntado bien, que yo soy mentalista, no adivino. Mira para ahí, parece que lleve de chicle. Esto de la cucharina de Uri Geller, estoy una pijada. Mira, hay un gochu volando. El poder de la mente. Mind of the power. Flipaste, gallo, de gelu de piedra. ¿Sabíais que el ser humano solo utiliza el 10% del poder de su mente? Goblins o risquetos. Goblins. Bueno, eso vosotros. Yo utilizo mucho más. Porque yo soy mentalista. ¡Dame los goblins! ¡Dame! Esto del mentalismo yo muy sacrificado. Porque perres, lo que se dice perres, no da. Porque miráis, no tengo ni para un tratamiento curiosín de Use for Men. Sé lo que estáis pensando. Si puedo adivinar el número de la lotería, ¿por qué no compro yo el número? Pues porque paso de compartir el premio como un toro. Que lo adivine él, ¿oíste? No me va. Que vale ya con lo del enano, que no insistáis, que no había ningún enano. Dime, Daniela, guapísima, ¿qué pasa? Cari, no, oye, no, ¿qué Daniela? Yo no sé quién es Daniela, yo... Cari, no me cuelgues, oye, espera un segundo, no me cuelgues. Oye, mira que te iba a... Que no había ningún enano, hombre, que no había ningún enano. Venga, voy con talo. No era un enano, era un chavalín de 6 años. ¿Estáis contentos ya? ¿Estáis contentos? Que aquello casi acaba con mi carrera, oh. Encima tuve que de comer al guaje durante 6 días por una rendija. Que no sabéis lo que gasté en tranchetes. No le deis más vueltas. Todo lo que visteis esta noche y es como hacer la feria de abril en Asturias. No tiene sentido. Marcho a hacer unas fotocopias.